Buenos días. Reanudamos nuestro proyecto El Gran Salto Cuántico. Recordándote que el propósito de estas pláticas es estar preparado, tener el mínimo de conocimientos para entender la ciencia del futuro, la ciencia que espera. Es el propósito de estas sesiones. En la sesión pasada decía yo que el átomo es la partícula más pequeña que la ciencia reconoce a la fecha. Y que la ciencia tradicional dice que el átomo tiene electrones que giran alrededor de él por siempre. La mecánica cuántica de la física moderna afirma que el electrón puede saltar. Por lo tanto, sí podemos cambiar. Es el propósito, pues, que nos anima a continuar con esta plática. También dijimos que teníamos que cuidar nuestro pensamiento, porque lo que pensamos se va a convertir en nuestra palabra. Y nuestra palabra se va a convertir en acción. Lo vamos a hacer. Y lo que hacemos se convierte en costumbre. Y esa costumbre es nuestra personalidad. Y nuestra personalidad es nuestro destino. Así que como somos, vamos a actuar. Pero ¿qué es entonces la personalidad? Y es el tema que nos ocupa el día de hoy. La personalidad son las características físicas, antropológicas, psicológicas, morfológicas, que nos hacen un ser único, diferente a todos. La manera de mis ojos, de mi cuerpo, de mi pensamiento, es como mi huella digital, única. Soy un ser, eres un ser diferente a todos. No hay un ser igual que tú. Eso es nuestra personalidad. Por eso hay que cuidar nuestra personalidad. Hay que cuidar nuestros pensamientos, que es el origen de nuestra personalidad. Nuestra personalidad es de todo el ser humano. Todos los seres humanos somos diferentes. Y en todo ser humano mora un ser especial.
una persona, una personalidad. Nuestra personalidad, que es como somos físicamente, pero también cómo hablamos y cómo actuamos. Pero ¿cómo se va gestando esa personalidad? Esa personalidad tiene una herencia genética, es decir, el tipo de pelo, de manera de pensar, de actuar, incluso hasta de pararnos, está inscrita en cada una de nuestras células por la herencia genética que traemos ya desde el momento de que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. En ese momento de que se une la célula masculina y la femenina en el vientre de nuestra madre, se está originando una personalidad, un ser humano diferente a todos, con una carga genética hereditaria que nos va a proporcionar el color de la piel, el tipo de pelo, estatura, nos guste o no nos guste. Es una herencia. Es la causa primera que constituye nuestra personalidad. La genética que los que vivimos aquí en el occidente creemos que damos hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta generación. O sea, tenemos herencias de padre al hijo, al nieto, al bisnieto y hasta la cuarta generación, que sería el chosno. O sea, el chosno puede tener todavía características físicas, antropológicas, incluso psicológicas y morales de hasta la cuarta generación. Aunque en el Oriente determinan que esa herencia es hasta la 10ª generación. Tienen tanto respeto a los orientales por la genética que sepultan a sus muertos en los patios de su casa. ¿Por qué? Porque son nuestros padres, nuestros ancestros, quienes nos permiten vivir esta existencia de vida. Este momento que estoy yo viviendo, este momento que estás tú viviendo, es gracias a esa herencia genética que vive en nosotros desde nuestros ancestros hasta la 10ª generación, dicen los orientales. Eso somos, esa es nuestra personalidad, pero personalidad que se va a ir conformando, se va a ir mejorando a través de la educación, a través de la experiencia. Todo lo que vamos aprendiendo desde los 3 meses en que estamos gestados, desde los 3 meses que tiene nuestro feto en el vientre de nuestra madre, ya estamos aprendiendo. Ya estamos recibiendo una educación, una información que nos va a permitir ser como somos. Así es que lo que va a permitir que seamos como somos, principalmente lo número uno es nuestra genética. Pero en segundo lugar, la educación. La información que estamos recibiendo desde el antes de nacer. Las canciones que la madre canta en el vientre a su hijo, los sonidos que tenemos en nuestro entorno desde el antes de nacer a los 3 meses, está constituyendo ya nosotros una educación, una información auditiva que nos va a permitir ser como somos. La educación que puede ser formal, como esta información que estamos dando, que es formal,
y una educación informal, la que nos proporciona el entorno. Así que cuidado no tan solo de los pensamientos, sino también de nuestro entorno, porque también el entorno nos va a educar. Y entonces algunos especialistas dicen que la educación no está separada del medio, porque la educación y el medio nos educan. En la educación formal, en la escuela, estamos recibiendo conocimientos de manera pedagógica, ordenada. Pero en el medio estamos recibiendo información totalmente desordenada. Así que tenemos que cuidar también el medio en que nos desenvolvemos. Porque a la fecha, el medio puede ser más fuerte en la modificación de una personalidad que incluso su genética. Podemos traer en nuestros genes, en nuestras células, una información genética positiva, pero si nuestra educación, nuestro medio, nos está mandando una información negativa, nuestra personalidad se va a transformar en negativo. Por eso la física cuántica está determinando que para que el ser humano, para que nosotros cambiemos, tenemos que estar cuidando el pensamiento y estarlo modificando en positivo. ¿Sí? Así de simple es, ¿no? Así de sencillo. De sencillo y de complicado. Porque por eso decíamos en las primeras sesiones que ese es el problema del ser humano actual. De ese ser humano que no quiere reconocer, que no quiere darse cuenta que podemos cambiar. Y así como la física tradicional sentencia al átomo a no cambiar nunca más, también pareciera que el ser humano pareciera estar sentenciado a ser como somos y poner solamente confiabilidad en lo que pensamos. ¿Sí? En lo que pensamos. Sí es totalmente importante lo que pensamos. ¿Sí? Porque lo que pensamos va a estar influenciado por la genética, por las tradiciones culturales, por la religión, el pensamiento moral que no transmitieron nuestros ancestros, nuestros padres. Misma información que nos transmitieron en nuestras maneras de nuestras manos, de nuestro cuerpo y de nuestro pensamiento. Pero la educación también es importante. Tanto de manera formal como de manera informal. Pero lo que tenemos que cuidar también, sobre todo en la actualidad, es nuestro medio. ¿De dónde recibimos nuestras fuentes de información? ¿Sí? No es complicado, solamente entender que esa es nuestra personalidad. Poco a poco iremos avanzando. Ya dijimos desde el principio que nuestro propósito es tener el mínimo de conocimientos a partir de estas pláticas para ser mejores seres humanos, para ser mejores personas. Ya veremos más adelante cómo se modifica nuestra personalidad a través de la educación. Porque finalmente, tal pareciera entonces que la única razón por la que verdaderamente estamos en esta experiencia de vida que tú y yo compartimos es para experimentar, para aprender. Ese pareciera el único verdadero propósito significativo que tiene nuestra presencia
en esta tierra. Donde ya dijimos que desde antes de nacer, a los 3 meses, ya estamos recibiendo información que se va acumulando en nuestra memoria y va permitiendo ser como somos. Es que los niños por esa razón tienen que ser cuidados desde el antes de nacer, ¿sí? Porque esa información que están recibiendo la va a acumular en su experiencia hasta pareciera al final de nuestra vida. Ya veremos más adelante que nuestra experiencia que estamos viviendo tiene un ciclo que va a terminar en el no ser, cuando ya no estemos, al morir. Pero que esa experiencia que adquirimos desde los 3 meses hasta el término de nuestra vida se va a acumular en nuestra existencia, en nuestro verdadero ser. El ser que no se limita solamente al tiempo que vivimos, sino al ser que mora dentro de nosotros, ¿sí? La personalidad que tenemos ahorita es la que nos reconoce en esta existencia de vida, en esta experiencia de vida. Pero ese ser continuará su evolución, seguramente. Ya iremos adentrando poco a poco, ¿sí? La próxima sesión vamos a revisar entre todos cómo aprendemos. Ya hoy que se nos quede claro que nuestra personalidad es lo que nos identifica como nuestra huella digital, como seres únicos, diferentes en todo el universo. Eres un ser especial. Eres un ser especial. Toma nota. Ve tomando nota y puedes también opinar. Puedes también decirnos, escribirnos, contactarnos para que nos des tu punto de vista. Porque al ser diferentes, todos, nuestra personalidad es diferente. Por lo tanto, nuestro pensamiento es diferente. Y nuestro punto de vista también es diferente. Y ahí entra ya la apreciación. La apreciación, que es la capacidad que habremos de tener de valorar. Apreciar es valorar. Ese ser que ya tenemos constituido como único y que tiene ya una propia personalidad, ahora es capaz de valorar a partir de su genética, su educación y su medio. Medio educación que se va a ir modificando hasta todos juntos dar un gran salto cuántico. Este es el propósito, pues, de nuestras charlas. Recuerden que solamente vamos a revisar 20 minutos para no hacer tan tediosos nuestros diálogos. Así es que 20 minutos son suficientes. Analiza lo que se dice, toma nota y danos tu punto de vista. Y continuamos. Me va a dar mucho gusto verte en la próxima sesión.
un abrazo fraternal a ti, el ser especial, el ser divino que mora en ti. Buenos días.